Muy buenas noches, damas y caballeros. Estamos aquí en vivo y en directo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, para presentarles un videito acerca de capacitancia, capacitores y dieléctricos. Nada más esta noche nos acompaña el ingeniero en electrónica Gabriel Azueta. Un aplauso para él. Buenas noches, gracias, muy amables, gracias. ¿Cómo estás, Roberto? Y él, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí nomás, como dice, preparando, como dice, teniendo que volver a grabar porque se perdió el primer archivo. Qué raro, eso no pasa. Digo, no es la primera vez ni la última vez que vamos a perder un archivo de una grabación. Ujú. Cuando menos no estamos monetizando esto, así que no hay mucha pérdida. Bueno, rápidamente, como nos explicó hace 20 minutos, bueno, ¿nos puede volver a explicar qué es un capacitor? El capacitor es fácil, es un dispositivo que almacena energía o carga eléctrica, que puede ser una liberación rápida o paulatinamente que se vaya descargando. Básicamente podemos hacer una analogía de cómo funciona un capacitor, porque pues tú te preguntarás cómo funciona un capacitor. Mira, básicamente digamos que tenemos un molino de agua, de estos que se impulsan con agua, que por ejemplo tienes un riachuelo que es el que va a mover el molino, pero este no se va a mover porque necesita una fuerza mayor que de la que trae el riachuelo. Entonces, para que siempre, como te digo, por la ley de Newton, hay una fuerza que siempre se contrapone de otra. Esa está en la ley de Newton. Entonces digamos que para poder mover a ese molino tienes que vencer lo que es la fricción y poder para que empiece a girar. Pero la fuerza del riachuelo o del río no tiene la fuerza para mover esa rueda. ¿Qué se hace en este caso? Se genera una pequeña presa para generar un caudal mayor y que cuando lo liberes, esa fuerza del río empieza a mover lo que es el molino y así mismo ya se va manteniendo constante por la velocidad, por la fuerza del río normal. Eso en grandes rasgos es un capacitor. Mantiene la carga Ok, y la dispersa cuando la necesita el dispositivo. ok. Considerando que el, el capacitor como tal, entonces lo vamos a encontrar en los circuitos electrónicos y nos va a almacenar una cantidad de energía para ser disparada cuando lo necesite el circuito, ¿no? Sí, Esto también lo he visto que según estaba viendo, de que también es útil para el inicio de trabajos pesados, cuando más requieren sí, cuando en el más arranque, requieres el o arranque o cuando, la fuerza, es por eso que te digo que tienes que vencer una fuerza. Siempre que hay una fuerza se va a poner hacia otra. Por ejemplo, lo que tú quieres empujar, tienes que vencer a su fuerza de fricción. Por eso es lo mismo cuando quieres arrancar un motor, tienes que vencer una fuerza contra-electromotriz del motor. Para eso ahí ya entra el impulso del capacitor. Es decir, el o capacitor sea, sirve pasar más de para, cero a movimiento, ¿no? ajá, de cero o movimiento, para que empiece a girar. Y una vez que ya empieza a girar, ya se mantiene estable el circuito. Ya se mantiene con la carga ya es en el capacitor. Por ejemplo, te había comentado el ejemplo que te decían de que no, que compra tal capacitor y conecta a tu red de tu casa y te va a generar un ahorro. Eso no es posible. Sí se puede, digamos que sí se puede, pero tendrías que sacar el cálculo exacto de la carga de toda tu casa para que puedas contrarrestar con un banco de capacitores. Los bancos de capacitores se utilizan en la industria cuando tienes varios motores trabajando al mismo tiempo para que el factor de potencia esté estable, porque en la industria ya ahí sí te cuentan eso, factor de potencia, la línea uno, línea 2, línea 3, potencia aparente, potencia reactiva, potencia real, ahí sí te lo cuentan. Entonces ahí sí es dispensable que el factor de potencia sea el menor para que no sea un cobro más alto y funcionen bien. Al final de Y, cuentas es la misma fórmula, pero lo ujú, vamos a tener que aplicar como dice, ya como dice, con cantidades y cargas sí, específicas debidamente medidas y calculadas, no nomás como así quien es. dice, sí, sí, ponle este, no. No, pero ese te dicen un estimado y que piensan que por tener como 4 o 5 focos y ya, no.
Sí tendría que ser un estudio y realmente no lo notas ni lo vas a notar en tu recibo de luz. No, no es posible. Sí, Platíquenos, porque ingeniero, ¿cuáles son los tipos de capacitores que podemos encontrar? tipos de capacitores tienes, entre ellos tienes los cerámicos, los electrolíticos, los de tantalio y los que son capacitores variables. Que pueden, o sea, que tú les puedes ajustar una... Tanto pueden ajustarse, dependiendo... Hay uno que es el Varicap, si no me acuerdo. Sí, creo que es el Varicap. Que es uno que es con coeficiente de... Ay, no me acuerdo. De negativo, positivo. Bueno, es un dispositivo que varía la capacitancia. No, ya me estoy Pero ahí explayando, estoy cambia hacia el otros valor de lados. los, Sí, es que hay uno ahí cambia que el valor de faradios, ¿no? sí va a cambiar el valor de Faraday conforme al calor. Eso ya es para otra cosa. Pueden ser circuitos de protección. De hecho, hay, Ok. por ejemplo, los equipos de audio. Hay equipos de audio que mandan, dependiendo que si tienes una saturación de entrada, puedes mandar todo a tierra y por ende se escucha, digamos que a la hora de la salida se escucha mal, se oye como ruido, pero no es ruido, es una protección para que no revientes la salida de audio. Ese sonido así del típico Ajá, exactamente. que podemos escuchar. Sí, pero Ah, ya ok. eso ya está programado y calculado igual con capacitores para filtrar esos ruidos. Ok, ingeniero. Coméntenos de aplicaciones reales que tenemos para los capacitores en el mundo real o en su trabajo, en su experiencia. Yo los he visto muchas veces en fuentes de poder. La fuente de poder sirve tanto como para darle estabilidad a la energía. Es decir, si yo tengo una fuente de 12, mi salida va a ser de 12, pero no siempre va a ser estable. Entonces necesitas un cierto punto grado de estabilidad en la fuente. Y le colocas un capacitor para que te mantenga estable, que viene siendo la salida de la fuente. Es decir, pon tú tienes una fuente que te entrega 12 voltios, pero tienes una pérdida de un segundo de 0, de 12 a 0. Entonces el capacitor te sirve para que esa fuente, esa pérdida de tensión no la tengas. Cuando ya diga que ya no va a entregar los 12, el capacitor entra en ese momento y mantiene estable la energía. Y entonces todo el tiempo lo vas a mantener estable. Esto lo puedes ver simplemente con un osciloscopio, porque ese ya no sirve para verlo de una representación gráfica de la energía. También lo utilizas, por Ok. ejemplo, en todos tus aparatos eléctricos que tengan un motor, por ejemplo, un ventilador. El ventilador, por ejemplo, tiene un capacitor, digamos, de 2.5 microfaradios. Ese no le podemos... Si lo puedes cambiar, sí se lo puedes cambiar. Pero no puedes variar lo que es la capacitancia. O sea, si te dice el fabricante que debe manejar 2.5 microfaradios, 2.5 microfaradios le puedes poner. El capacitor tiene dos valores: la capacitancia y el voltaje máximo. De que le puedes poner un voltaje mayor, sí se lo puedes poner, pero lo que no puedes cambiar es la capacitancia. ¿Por qué? Porque si tú le pones uno más grande y haces que gire más rápido el ventilador, lo único que va a hacer es que vas a quemar el ventilador, porque no está diseñado el embobinador para trabajar con ese capacitor. Entonces forzas al Ah, ventilador a trabajar más rápido. ahí el embobinado ya se hace el cálculo de la cantidad de vueltas y cobre Sí, para que funcione de acuerdo al capacitor y una capacitancia en específico. así es. De hecho, todo eso se tiene que ver en el cálculo desde el embobinado, porque tienes que ver el entrehierro, el número de vueltas, la capacitancia, la resistencia, porque son factores que se tienen que compensar, se compensa. Capacitor sirve también para compensar la energía. Por eso te digo que no, o sea, todos tus aparatos eléctricos ya tienen un capacitor. Por eso te digo que no. Si tú le pones un capacitor a tu casa, no va a servir porque ya está compensado en los demás equipos. Si no lo tuvieran, O sea, sí. TikTok me mintió, ingeniero. Sí. No, no todo lo que O sea, yo lo vi aparezca en en TikTok. TikTok, no. No es real. Ah, ¿cómo va a ser?
Bueno, yo también vi que te da, que puedes, que puedes ver imágenes muy chidas si tocas con la lengua un capacitor. No, esa es una maldad muy fea, pero sí. No, y no lo hagan en Bueno, casa. en general, en general un capacitor, recuerdo que usted me había explicado que puede dar una cantidad de voltaje muy, muy fuerte durante, aunque sea una breve cantidad de tiempo, Ujú. pero sí una cantidad de voltaje muy, muy fuerte, por lo cual es indispensable siempre trabajar con capacitores y descargarlos antes Oh, de sí, sí, manipularlos, sí, porque pueden llegar a antes de ser muy que... peligrosos. Ese ya es un tip de todo técnico, que cualquier equipo que tenga un capacitor, antes de que lo midas, descárgalo. La mala práctica es unir ¿cómo se llaman? Los dos polos al mismo tiempo y hacer un corto. Esa es una muy mala práctica. Lo que se debe de hacer es puedes colocarle hasta una resistencia para que haga un desgaste de la energía. Una resistencia grande, vale. Y, de Sí, claro, no le desgastes. vas a poner una chiquitita y a la hora, ¡pa! No, es como que, No, no, tiene que ser una que aguante el voltaje y pueda descargarlo. dice, el ingeniero recomendando no descargar con la lengua ni con LEDs. No. Ok. Ok, ¿Qué más tienes? pues, mm, pues en general, pues es un tema que estamos viendo ahorita, lo de la función de los capacitores. Pues estamos hablando, como dice, el tema de la ley de Coulomb, para poder de identificar cuál es el potencial eléctrico, entender qué es la carga eléctrica. Ujú. Y sobre todo, como dice en esta primera parte, que estamos hablando con materiales que son dieléctricos, o sea, que no van a pasar la corriente a menos que haya una, Yo voy más una que variación. los materiales dieléctricos es un aislante. Un material dieléctrico Ujú. es un aislante con mayor permitividad eléctrica, constante dieléctrica y aumenta la capacitancia. Es decir, no va a Es generar un correcto. corto. Ahí entra el famosísimo líquido dieléctrico, el que no genera cortos. Sí, que es lo que luego es cuando estalla un capacitor, es lo que primero que ves como que, ah, Sí. ya se reventó. No, cuando está ya está bien bonito. Parece que estás lanzando cohetes de año nuevo. Pues sí. Pero te Pues muchas gracias, considero... ingeniero, por Ajá. explicarnos de manera más rápida. De manera más rápida, porque pues, el video anterior duraba un poquito más, pero lo tuvimos que hacer de volada porque pues tuvimos un daño con el archivo. Sí, sí, no te Entonces, preocupes. pues muchas gracias, ingeniero, por explicarnos acerca de los capacitores. De nuevo les recuerdo, el ingeniero Gabriel Azueta, para cualquier duda que tengan, un experto con años de experiencia, como dice, en temas de electricidad, electricidad, electromecánica, electrónica Ujú. y también domótica, según si no mal recuerdo, Sí, no, también sí, había sí. ha trabajado Domótica. con una gran con una gran trayectoria. Entonces le agradecemos por habernos podido explicar No, esto y gracias a ti darnos su tiempo para. por la invitación. Bueno, muchas gracias para Universidad del Sur, transmitió Roberto Loesa.